Por estos días se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas. De acuerdo con el informe global 2018 presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se registran unos 24.000 casos documentados entre 2014 y 2016 en 142 países. Por tal razón, hemos preparado este informe especial para mostrarles la radiografía de este fenómeno. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los tipos y las modalidades que existen? ¿Cómo evitar ser víctima de las redes dedicadas a este delito? ¿Y qué hacer en caso de que usted haya caído en manos de ellas o de que conozca de una persona que lo haya hecho? Bienvenidos. Y es que para hablar de este delito hay que tener en cuenta que existen varios tipos: explotación sexual, trabajo forzoso, extracción de órganos, condición servil, esclavitud y explotación laboral. En el mundo, las autoridades trabajan de la mano con las organizaciones internacionales para hacerle frente a uno de los flagelos más vergonzosos de la humanidad. La trata de personas es un delito mundial en el que se vulneran los derechos humanos, tanto que es considerado de lesa humanidad. Es catalogado como la esclavitud del siglo XXI debido a que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas. Los tratantes, palabras con las que se conocen a las personas dedicadas a este flagelo, engañan a mujeres, hombres, niños y niñas y los someten diariamente a situaciones de explotación. Esta explotación de un ser humano sobre un otro ser humano de forma directa o indirecta para tener recursos, por dinero. Y entonces eso puede ser explotación sexual, puede ser trabajo forzoso, puede ser tráfico de órganos, toca todos los temas. Mendicidad forzosa son igualmente trata de personas. La captación, el transporte y la utilización de personas las cuales mediante abusos, engaños o utilización de la fuerza se aprovechan de su estado de indefensión, casi siempre por personas que tienen cierto poder sobre estas mismas víctimas. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, un crimen de lesa humanidad que está arrasando principalmente con mujeres, niños y niñas. Actualmente, la industria de la trata de personas se lucra principalmente de la explotación sexual. Ningún país del mundo es inmune a la trata de personas. Es un delito que está afectando a varias naciones por la red de tratantes que utilizan a países como origen, tránsito y destino. De acuerdo con el informe global presentado en 2018 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se registraron unos 24.000 casos documentados entre 2012 y 2016 en 142 países. Estas cifras son tan solo la punta del iceberg debido a que muchas de las víctimas no son detectadas y varios estados no cuentan con mecanismos apropiados para combatir este delito. Sin embargo, hay organismos internacionales que trabajan de la mano con los gobiernos asesorándolos con el fin de contrarrestar el delito. Hemos dado apoyo en los últimos años a aproximadamente 100.000 víctimas de trata, casos particulares en el mundo entero. Por ejemplo, en el último año hemos apoyado a nivel global siempre unas más de 8.000 personas y en el caso específico de Colombia, junto con, por supuesto, como le digo, en apoyo al gobierno colombiano en su lucha contra la trata, hemos podido interceder en aproximadamente 500, un poco más de 500 casos. Casos que se presentan a diario en el mundo y Colombia no es ajeno a ello. Pero el delito no solamente se ve hacia el exterior, también dentro de Colombia, tanto que las autoridades tienen detectadas rutas que utilizan las organizaciones delictivas. En el mundo cada día hay 25 millones de personas víctimas de trata. Quiere decir que la mitad de Colombia cada día hay víctimas de trata a nivel mundial. Son flujos
que pasan de un país hasta el otro. Primero empieza obviamente en cada país, después en los países vecinos, y hay flujos que pasan de un continente para el otro. Y a pesar que Colombia ha mostrado voluntad para combatir este flagelo tras suscribir tratados internacionales, las cifras revelan que este toma fuerza. El promedio en el mundo es de entre 72 y 75% de mujeres que son víctimas de trata. Aquí en Colombia es un poco más alto, son un poco más de 80%, pero es una realidad. Pero después toca a los hombres, toca a los niños, toca a las niñas, toca a las mujeres. Es un riesgo mayor en cualquier país y en Colombia, obviamente. Hemos identificado un riesgo muy alto en las zonas de frontera, también en la zona cafetera, en Bogotá, en el Valle del Cauca, en Antioquia y en Atlántico. Nos hemos encontrado que en esas zonas de tanto conflicto, en norte de Santander, en la zona del Bajo Cauca, en la zona del sur de Bolívar, es decir, el paso desde la frontera de Venezuela, norte de Santander, a salir al Golfo de Morrosquillo, y toda la zona pacífica, desde Antioquia, Valle, Chocó, Nariño, son unas zonas en donde también hay unos problemas de trata de personas. Se ha incrementado el desplazamiento forzado, se ha incrementado el reclutamiento de niños para estos grupos armados organizados. Y es que el reclutamiento de niños y niñas para los grupos armados ilegales también es considerado como delito de trata. El delito de reclutamiento es una forma de trata de personas. ¿Por qué? Porque los privan de su libertad, porque los obligan a hacer cosas que no quieren hacer, les quitan sus juguetes para entregarles fusiles, los sacan de sus hogares para llevarlos al monte, a la selva, los obligan a hacer trabajos forzados, los obligan a la esclavitud laboral, psicológica y sobre todo a la esclavitud sexual. Según la Cancillería colombiana, de países como China, Argentina, México, Ecuador, Perú y República Dominicana se han repatriado a connacionales víctimas de este delito. En el año 2018 tuvieron 70 asistencias y en lo que va corrido del año 12 repatriaciones. Es por eso que el trabajo articulado de la Cancillería con corporaciones como el Congreso de la República son vitales para hacerle frente a esta forma de esclavitud. Es importante resaltar que desde el año 2008 en la Ley 1257 logramos incluir precisamente este tema de prevención a través del Servicio Exterior y de la Cancillería, que son los encargados en este caso de la lucha en contra de la trata de personas, bien sean de nacionales o extranjeros que se encuentren en el país. Es importante resaltar que actualmente está cursando en el Congreso de la República y radicamos junto con el Gobierno Nacional y parlamentarios de otras bancadas un proyecto de ley que es la política integral migratoria. Y es que la Cancillería les hace un seguimiento a esas personas que han sido víctimas de los tratantes. Se les da la asesoría de retorno cuando las personas deciden que quieren retornar a Colombia, no todas lo tienen que hacer, o se les guía en la orientación para tener un estatus migratorio en el país de destino y que se les considere realmente como víctimas independientemente de su estatus migratorio en el exterior. Por eso, desde todos los frentes se tiene que erradicar este flagelo que vulnera los derechos del ser humano, humillándolo, degradándolo, pero sobre todo esclavizándolo a voluntad de personas inescrupulosas que lo único que quieren es lucrarse sin medir peligro, no a la trata de personas. Las redes dedicadas al delito de trata de personas captan a sus víctimas a través de las plataformas de internet en donde les ofrecen falsas ofertas laborales o por medio de páginas donde prometen encontrar su pareja. Aprovechan que sus víctimas se encuentran en estado de vulnerabilidad para engañarlas. A continuación, les mostraremos una radiografía de cómo operan. El engaño es una herramienta que utilizan las organizaciones dedicadas a la captación de mujeres, niñas, niños, jóvenes y hombres. En algunos casos ocurre por la vinculación de falsas ofertas laborales, bien sea por las tareas que van a realizar en el lugar de destino o mediante las condiciones en las que supuestamente las van a realizar. Pero uno de los elementos fundamentales donde todo el tiempo operan estas redes es a través del Internet. Algunas mujeres viajan a otros lugares del mundo después de entablar una conversación con alguien a través del teclado o videollamadas, convencidas que conocieron al amor de su vida, muchas veces sin saber con quién realmente están hablando. La forma de operar de estas organizaciones criminales basa inicialmente en captar las personas
digámoslo así, que por su estado económico de indefensión son aprovechadas. Pero, ¿qué tipo de propuestas deben poner en alerta a las personas posibles víctimas de los tratantes? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Donde las personas son engañadas ofreciéndoles sueldos altos, viajes por el exterior, temas de ofertas de modelaje, y eso lo que hacen de alguna forma es hacer que las personas se incentiven a viajar sin mirar las consecuencias que puede tener este tipo de ofertas. Es por eso que es importante saber las condiciones que plantean los oferentes. Hay algunas ofertas que nos ofrecen trabajo rápido, inmediato, sin ningún tipo de condiciones para poder acceder a ellos, como las que encontramos aquí. El primero nos habla de jornaleros que necesitan con disponibilidad para viajar, que sean ágiles y receptivos, pero no piden ninguna otra condición adicional. El siguiente es un trabajo bien retribuido, que funciona entregando de ingresos iniciales 3.000 euros sin que tengas que hacer ningún tipo de cosa. Esto claramente nos empieza a dar como algunas pistas frente a que es posiblemente un proceso de trata. Una de las herramientas que utilizan las organizaciones delictivas para engañar a sus víctimas es a través de las redes sociales. Es por eso que las autoridades hacen un llamado a la prudencia a la hora de usarlas. Tenga mucho cuidado en estas falsas promesas que se les hacen por las redes sociales, donde se les ofrecen trabajos glamorosos de modelaje, salarios muy buenos en el exterior, y además los hacen firmar documentos a veces incluso en otro idioma, y eso ya es un mensaje de peligro. En su mayoría los casos se presentan a través de las redes sociales. Esto se da de muchas formas, pero digamos que hay unas muy comunes, que son las ofertas laborales para estas mujeres a través de las redes, llegándole publicidad de agencias de modelaje, de empresas para promotoras de eventos en otros países del mundo. Pero cuidado, porque también la captación de víctimas se presenta de otras formas. A través de las páginas, digámoslo así, de contactos, de amistades, de contactos de pareja, donde hay una forma que no es tan popular, pero que realmente hoy en día están cayendo mucho, y es el matrimonio servil. Le dicen váyanse al exterior, van a ser modelos, se van a encontrar con su príncipe azul, van a conquistar un gran nivel de recursos económicos, sumas de dinero en sus bolsillos. Pueden ser falsas promesas y pueden ser la manera y el pretexto para que sean captadas por redes de proxenetas. La red van a identificar víctimas potenciales, que sean hombres, que sean mujeres. Después van a acercarse de esta víctima, forzarla o no forzarla, porque la gente, por ejemplo, una mujer puede ir a trabajar en una casa de moda en Europa y finalmente va a acabar en un lugar donde ella va a ser víctima de explotación sexual. Pero es importante que tenga en cuenta cómo operan estas redes de tratantes. Son hombres y mujeres atractivos. Contactan a través de redes sociales, casas de modelaje, agencias de viaje y clasificados de prensa. Ganan la confianza de tu familia y amigos. Asumen los gastos de viaje y te indican cómo comportarse ante las autoridades. Te acompañan en el viaje para vigilarte y comprobar que llegas a tu lugar de destino. Para ello es importante estar siempre alerta a las propuestas que plantean. Trabajo como modelo, actriz, impulsadora y hasta empresaria. Además de los salarios que proponen, el trámite de una forma fácil de visa y pasaporte y el pago del mismo, además de tiquetes y hospedaje y, ojo, el encontrarse con la pareja que conoces en internet. Y es que este fenómeno es muy silencioso y los captadores tienen lugares predilectos para atrapar a las víctimas. Aeropuertos, bares, lugares abiertos en donde las personas tienen oportunidad de establecer contactos con otras personas. Por eso el trabajo y la respuesta de las autoridades es implacable a la hora de seguirle la pista a los tratantes. Lograr las capturas de estas redes criminales, pero vamos más allá, que es impactar el músculo financiero de estas redes, ¿sí? De todos los bienes que ellos están utilizando como medio para cometer este delito. Resultados que poco a poco demuestran el seguimiento operacional coordinado de las autoridades. Hemos logrado grandes éxitos en la lucha contra la explotación sexual a través de las capturas de proxenetas internacionales que toman al Caribe colombiano como un referente para organizar paquetes turísticos de personas que vienen del exterior hacia Colombia.
Y el trabajo continuará para dar fin a uno de los delitos más horrorosos y sucios que puede llevar a cabo la humanidad: la trata de personas. Pero además del trabajo que adelantan las autoridades para hacerle frente al delito, debe existir conocimiento de parte de la gente. A pesar de que las campañas y las alertas lanzadas por los organismos nacionales e internacionales, aún hay personas que caen en manos de las redes de trata. A continuación les tenemos casos de quienes han sido víctimas. Hace 4 meses y 9 días estoy aquí en Colombia. Bueno, porque un amigo me ofreció trabajo, me ofreció una nueva vida aquí. Yo tenía mi negocio allá en República Dominicana. Me ofreció que me iba a pagar bien, que yo iba a ganar bien. Yo hablé con mi esposa, hablé con los hermanos míos, con mi papá, y ellos me dijeron, bueno, si es así la cosa que él te está ofreciendo, ve para allá. Este es tan solo uno de los testimonios, tal vez uno de los pocos que se pueden conocer de una de las víctimas de trata de personas. Su drama comenzó cuando llegó a Colombia, donde fue víctima de una persona que no le daba comida y que de inmediato le quitó su pasaporte. Él me dijo, ¿cuánto te va a pagar él? Bueno, él me va a dar $300 quincenal. Y de cada toque me iba a dar $200. Las organizaciones dedicadas a la trata de personas utilizan diferentes modalidades para captar a sus víctimas, pero sobre todo cuando están en sus redes, las humillan y las degradan. Me acuerdo de un caso de una persona que nunca supo, la vendaron, la trajeron hasta Panamá y de Panamá a Costa Rica le vendaron los ojos, ella nunca supo dónde estaba, se enfermó y no sé por qué razón, porque en general no les buscan este tipo de apoyo, la dejaron en un hospital. Y ella nos decía, sé que éramos varias, nunca salí del cuarto y la angustia nuestra era, bueno, primero ayudarla a ella, pero también saber que había otras víctimas y que nunca íbamos a tener claro en dónde era que estaban. Recordaría ahora uno de una señora ya pues adulta con un hijo. Ella se fue para Bolivia porque por internet conoció a alguien, él le dijo que se fuera, que allá se organizaban, ella llegó y los primeros días pues estuvo muy bien, la acogió en su casa, pero más o menos a la semana lo que él estaba buscando era tener una empleada del servicio. El maltrato hacia ella en todo momento fue porque la puso a trabajar, la puso a organizar su casa, era una empleada de tiempo completo, como decir una empleada interna, pero además con maltrato verbal y físico. También tuvimos un caso que también creo que algunas personas lo conocieron, fue una colombiana que viajó a México, ella se casó allí con un mexicano, organizaron su vida, aparentemente iba bien, pero empezaron los maltratos físicos y posteriormente de eso, ya ella estando embarazada después de tener su hijo, hubo un maltrato y una violencia sexual, porque él la puso a disposición de sus amigos, la ofrecía. Y esta puesta en escena deja en evidencia otro caso de trata de personas. Hola mami, sí, ya por acá haciendo una vuelta. Sí, señora, yo llego temprano. ¿Usted con quién está hablando? Con mi mamá. Usted no puede hablar con nadie, deme ese celular. Démelo. Yo soy Esperanza, soy campesina, tengo 18 años, hace poco me casé con mi esposo Edilson, y hasta quinto de primaria pues no tengo recursos. Ella dice que es víctima, disque de matrimonio servil. ¿Pero qué va? Ella es mía. Ella tiene que obedecer mis órdenes. Pero aquí la pregunta es, ¿cualquier persona puede ser víctima de trata? Todas las personas. Hay varias razones, hay razones, vamos a decir, personales, familiares, sociales. Obviamente que hay algunos perfiles que son más frágiles que se pueden utilizar y que las redes criminales van a utilizar. Pero desafortunadamente cada persona puede acabar en una red criminal. Casos como estos se presentan a diario en el planeta y muestran una realidad que para muchos no tocan la puerta de su casa, pero que sí hay que estar alerta para evitar ser víctima de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas. Como hemos visto, la trata de personas es un delito que no solo es transnacional, también se presenta en Colombia. Muchas de las víctimas llegan a Bogotá desde regiones como el Eje Cafetero, Antioquia y las zonas fronterizas con Venezuela. La mayoría son forzadas y explotadas por estas redes delictivas.
Y es que el fenómeno de la trata de personas abarca varios frentes. Uno de ellos es el tráfico de migrantes. Y Colombia es el país con el mayor número de personas provenientes de Venezuela, situación que tiene en alerta a las autoridades. La crisis que afecta a nuestro hermano país de Venezuela y la presión grande de migración que se presenta en el país ha llevado a una forma de explotación sexual de muchas mujeres y hombres también que vienen de Venezuela. Con el tema de la migración de personas por parte de Venezuela principalmente, pues el riesgo se está incrementando para estas personas que están en una situación de vulnerabilidad muy alta. Y por eso su trabajo constante con los organismos internacionales. Hemos visto desde enero de 2016 hasta julio de este año un aumento permanente de los casos de trata. Por eso el panorama de algunos migrantes en el país es preocupante. Vamos a hablar de una mujer venezolana que va a pasar la frontera entre Venezuela y Colombia, que va a empezar como migrante, porque ella quiere salir de su país. No quiero saber la razón, pero ella se va de su país, pero no tiene dinero. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hoy en Colombia se tienen 350 casos de víctimas declaradas, pero sin duda el número es mayor porque muchas de ellas no denuncian. En Colombia hay mucho problema de explotación, que sea trabajo forzoso, que sea explotación sexual, y la gente se va de un departamento hasta el otro. Hay rutas y la gente se va moviéndose de un departamento hasta el otro. Siempre que existen estos flujos tan grandes de migrantes y de refugiados en los diferentes lugares del mundo, pues lógicamente eso incrementa también el tema del tráfico y la trata de personas. De acuerdo con los expertos y las mismas autoridades, Bogotá es una ciudad atractiva para llevar a cabo este inhumano delito. Se pasa igual en el país. Quiere decir que una persona del campo puede llegar a Bogotá para trabajar en una lavandería y finalmente va a acabar en un otro lugar. En Bogotá se trabaja en conjunto con el gobierno nacional para poner en cintura a los tratantes. Recientemente se adelantaron operativos en algunas zonas de la capital obteniendo buenos resultados. En esta operación se desvertebraron bandas que traían personas incluso del exterior, de Venezuela, las traían para esclavizarlas sexualmente acá, fueron capturadas. Siguen los procesos de investigación. Es uno de los delitos más complejos de investigar, pero aquí tenemos toda la disposición tanto de la Fiscalía General de la Nación como nuestra policía y nuestra policía judicial. Hemos encontrado con mucha fuerza el tema de mendicidad, hemos encontrado lamentablemente el tema de trabajo sexual también como otra de las modalidades que afecta mucho a la ciudad, y en lo que tiene que ver con la presencia de la población migrante, lamentablemente en esas dos, mendicidad y explotación sexual, hay una altísima vulnerabilidad. Es por eso que el papel de las autoridades es fundamental para desvertebrar las organizaciones que delinquen en el país. Nuestro trabajo a nivel interno realmente es trabajar sobre todas aquellas redes criminales que están dedicadas casi que en un 80 y 90% sobre la explotación sexual. Pero se debe tener cuidado a la hora de darle el tratamiento a las víctimas. Algunas organizaciones le hacen el llamado a las mismas autoridades en este sentido. Se han presentado casos en los que las autoridades condicionan la prestación de servicios de atención a víctimas de trata a que éstas se identifiquen como tales. Es importante que el Estado asuma la obligación de identificar a las víctimas de esta grave vulneración de derechos humanos y active los protocolos de atención, de asistencia y protección. Lo que nos hemos encontrado es barreras en temas de que no se reconoce el delito de trata. Muchas veces dicen esto es prostitución, esto es un secuestro, esto son lesiones personales, pero encontramos funcionarios que son muy reacios a identificar y a tratar el tema de trata como está establecido en la ley. Es momento que las autoridades en Colombia desmantelen estas bandas criminales y estas bandas transnacionales que están explotando a las comunidades. Realidad que para muchos preocupa y reconoce que falta demasiado para combatirla. Son cosas que definitivamente están ocurriendo en Colombia y no hay una decisión política ni del gobierno, ni del Congreso, ni del Estado que conduzca finalmente a acabar pues con este tipo de crímenes. Y el papel que juega la sociedad colombiana es esencial para evitar que este flagelo crezca, pero sobre todo evitar que se explote al extranjero, porque eso es catalogado como delito de trata.
Salimos a las calles de Bogotá para conocer la respuesta de los ciudadanos frente al delito de la trata de personas. Muchos de ellos conocen del fenómeno, se mostraron interesados por conocer los canales de denuncia a la hora de saber de casos. Veamos. Hay redes de tratas en el mundo que utilizan lo que ellos llaman el negocio 3 en 1, es decir, captan a la mujer, la someten a actos sexuales, si quedan embarazadas venden a sus hijos y luego las matan y venden sus órganos. Hablamos con los ciudadanos quienes conocen varios de estos actos, cómo proceden los captadores de trata. Sin duda, los rechazaron. Cuando secuestran a los niños, las niñas y las ponen a prostituirse, son menores de edad, para mí es eso, o las sacan del país. Como una cadena donde mujeres, niños especialmente, son vendidos sexualmente. La trata de personas es la negociación que se hace por la compra y la explotación sexualmente normalmente de algún tipo de persona, ya sea hombre, mujer o niño. Es el negocio que tiene ahorita pues el bajo mundo, en el que cogen pues menores de edad o mujeres y los engañan pues para prostituirlos o cogerlos de mulas o sacarlos del exterior y posteriormente pues allá venderlos. Y otros son conscientes de los vejámenes que sufren las víctimas y cómo terminan siendo explotadas y humilladas. Compra y venta de personas con fines principalmente de explotación sexual. Es cuando las llevan engañadas a otro país para prostituirlas. Utilizar personas para, no sé, envío de drogas a otro país. Se los llevan a otro país y pues los venden, bien sea digamos que a las mujeres las explotan sexualmente. Es cuando alguien se aprovecha de una persona para someterla a algún tipo de trabajo no legal. Cuando se comercializan a personas al extranjero ilegalmente. Lo que es claro es que ya que usted tiene conocimiento de estas redes, denuncie para evitar que más víctimas caigan en manos de estos captadores. Sin duda, para ponerle fin a este delito, lo importante es denunciar, poner en conocimiento de las autoridades si usted es víctima o testigo de un hecho de trata. Tenga en cuenta los mecanismos de denuncia que les mostraremos en la siguiente nota. Alerte a las autoridades y así puede estar salvando una vida. Para los diferentes entes del Estado, los organismos internacionales y las organizaciones en pro de la lucha contra la trata de personas, es importante que usted denuncie, bien sea en calidad de víctima o que vea que otra persona está siendo abusada por estas redes de trata. Para ello, pues se puede acudir a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior y allí tenemos toda una red que inmediatamente despliega todas las actividades a efectos de proteger a las personas que se encuentran siendo víctimas de este delito. Y si una persona es víctima, si usted conoce un amigo, una persona que conoce directamente o indirectamente que en esta situación, hay que hablar, hay que denunciar. Un llamado al compromiso de denunciar. Es peligroso involucrarse directamente, es cierto, y uno no va a pretender que la gente tome ese riesgo, pero sí que hay un compromiso humano y solidario de denunciar, sí. Si sabe de algún caso. A todos los connacionales que se encuentran en el exterior, para que ellos, si ven situaciones sospechosas, puedan también incluso hacer la denuncia respectiva o llamar la atención para que el Estado pueda brindar la asistencia. Para todas las personas que creen que pueden estar en riesgo de ser víctimas de trata, existe una línea de denuncia nacional, existe la Defensoría del Pueblo, tenemos presencia en 38 regionales y vamos a acompañarles este proceso. Es importante que nos hagan saber qué fue lo que sucedió. A partir de ese momento, nosotros podemos empezar a identificar estas redes criminales que realmente abusan, digámoslo así, de las personas y las llevan a unas condiciones humanas deplorables. Si las personas conocen de algún caso, inmediatamente lo hagan saber, porque así también hemos podido rescatar a personas que han sufrido de estos casos, pero además a las que ya son víctimas, contarles que no tengan temor, que lo dejen de un lado y puedan denunciar. Invitar a todas las personas que son víctimas de trata de personas. Les estoy hablando que son víctimas de violencia sexual, que son víctimas de violencia psicológica, que son obligadas a realizar trabajos forzados, que son esclavas sexuales, que han sido sacadas de su entorno de una manera violenta y abrupta.
a que denuncien. Si cualquier ciudadano tiene conocimiento sobre la existencia de un caso de trata de personas, si usted siente que es víctima de alguna de estas situaciones, es importante que se comunique con la Administración Distrital a la Secretaría de Gobierno, al correo electrónico lucha.trata@gobiernobogotá.gov.co o a nuestra línea telefónica 350-308-5507, en la que será atendido por un equipo de profesionales que le brindará toda la atención para salir de esta situación. Es momento que todos nos unamos contra la trata de personas. Yo lucho contra la trata de personas y es importante que la sociedad unida repudie a este delito. Tenga en cuenta otros mecanismos de denuncia. Línea telefónica 122. Unidades de reacción inmediata. Casas de justicia. Por eso es importante que conozca antes de los canales cuando una persona corre peligro. Y ojo a esto, es clave identificar cuando una persona es o está siendo víctima de trata. Tiene que haber un traslado, ya sea interno o internacional, y que esté en un marco de engaño de la víctima, donde se le hacen falsas promesas, y después hay toda una serie de mecanismos para que esta persona pierda cualquier posibilidad de movimiento libre y de tomar decisiones propias. No lo olvide. Denunciar es el mecanismo correctamente adecuado para evitar más víctimas de trata de personas. Son varias las películas llevadas al cine y documentales que muestran el delito internacional. Muchas de ellas revelan esta problemática mundial. La temática principal son los casos de tráfico y explotación sexual de personas. Aquí algunas de esas cintas que muestran una realidad. La sociedad es consciente de este flagelo y por eso lo ha llevado al cine, donde su temática internacional, en la mayoría de los casos, son el tráfico y explotación sexual de personas. Películas como Trade, Edén, Tráfico de Personas, Trafficked, Búsqueda Implacable, Tráfico Humano, Holly, entre otras, hacen parte del ciclo de cintas que han llegado a la pantalla grande para concientizar a las personas de lo que viven las víctimas de este delito. Trade, dirigida por Marco Cruz Pointer en 2007, cuenta la historia de un policía de Texas cuya hija podría haber sido obligada a ser esclava sexual y se encuentra a su paso con un joven mexicano para encontrar a su hermana, que fue secuestrada por una red de trata y obligada a prostituirse. Otra de las películas es Edén, llevada a las pantallas en 2012, dirigida por Megan Griffiths, basada en hechos reales. Es la historia de una joven coreana que es secuestrada y vendida en una red de prostitución en Estados Unidos. Trafficked, expuesta en 2017, cuenta la historia de 3 chicas de Estados Unidos, Nigeria e India que son convertidas en esclavas sexuales. Una de las películas más reconocidas es Búsqueda Implacable, protagonizada por Liam Neeson, donde un exagente de las fuerzas especiales intenta salvar a su hija de una organización criminal y para ello tiene 96 horas antes de perderle el rastro. Cintas que nos muestran una realidad, ejemplos para que usted se entere de que las redes internacionales de trata de personas existen. I am sure that Sarah is just fine. Y mi dato de cierre, la trata de personas es el tercer delito más lucrativo del mundo después del tráfico de armas y del narcotráfico. Así que no se les olvide, denuncien. Hasta pronto y sigan con la programación habitual de Canal Capital.